las ganas de un grito que ya no se aguantan. El nudo que asfixia a los pueblos del sur. Recetas malditas que apagan la luz. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Economía sin Corbata. ¿Cómo les va? Tomás Luquín, Agustín Datel y José Natanson, Sergio Guiñac. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar hoy de qué es lo que está en juego realmente en el próximo balotaje. Estos dos modelos de país. El programa pasado lo intentábamos, decíamos, bueno, ¿qué es lo que se juega? Tratamos de hacer un recorrido por distintas medidas económicas que se han tomado en estos años, propuestas desde distintos sectores del arco político de cómo se puede seguir. Estuvo aquí el ministro de Economía, Axel Kicillof. Ahora ya pasamos por las elecciones y hay dos candidatos. Está Mauricio Macri, está Daniel Scioli. Eso es lo que tenemos de cara al balotaje. Lo que nosotros queremos, nos parece tratar de proponer en este bloque, tratar de discernir qué significa esto de dos modelos, qué es dos modelos, porque pareciera quizás un poco abstracto. ¿Qué significa que ante esta buena elección que hizo el PRO, los mercados reaccionaron tan bien? ¿Por qué se ponen contentos los mercados de que Macri pueda llegar a ser presidente? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que se celebra? ¿Dónde se está apostando a fuerza de trabajo? ¿Dónde se está apostando al consumo? ¿Dónde se está apostando a lo que hasta ahora muchos acompañan y celebran? ¿Y qué es lo que se apuesta desde el otro lado? ¿Cuáles son estos dos modelos posibles? ¿O no? ¿Está bien lo que estoy diciendo? No, está perfecto. Mirá, para hablar de esto, también tengo algunos disparadores que tienen que ver con algunos de los lineamientos en materia de política económica que uno puede dilucidar a partir de lo que estuvieron hablando los candidatos el último tiempo y los economistas que los rodean más cercanos a ellos, como para tratar de tener una hoja de ruta en función de esto de lo que vos decís y ayudar un poco desde lo nuestro, que es la economía en este programa, en términos de qué es lo que uno va a estar eligiendo en el balotaje en términos de modelo económico. Y la verdad es que cuando uno analiza, vamos a tomar diferentes planos y puntos de la cuestión esta, desde el Frente Cambiemos. Propuestas, ¿no? O análisis de discurso, Claro. quiero decir, no una opinión, sino lo que efectivamente, nos dicen que van a hacer. Tal cual, ellos dijeron, o el propio candidato o los economistas que están muy cerca de él. En el caso del Frente Cambiemos, representado por Mauricio Macri de cara al balotaje, una de las cuestiones que dijo el propio candidato es que él plantea una rápida eliminación de las restricciones cambiarias. O sea, esto mal llamado, desde mi punto de vista, cepo, que implican estas restricciones sobre el dólar ahorro, sobre el control a los dólares. El 11 de diciembre se levanta el cepo. Él dice, lo levanta un día para el otro. Así lo dijo, así lo afirmó y después no hubo vuelta atrás. Quedó eso así. Además, no solo dijo, levanto las restricciones, sino que dijo que el tipo de cambio en un eventual gobierno suyo iba a estar liberado a las fuerzas del mercado. Él dijo, yo no veo con buenos ojos que haya una intervención en el mercado cambiario y quiero que el tipo de cambio lo fije el mercado. ¿Y qué significa esto? Porque vos me decís, yo estoy en mi casa, a veces levantar el cepo. ¿Qué significa levantar el cepo? Puedo ir a comprar dólares tranquilamente. Quiero comprar dólares, que vaya a comprar dólares. Claro, bueno, ¿qué significó? ¿Cuál es la acá hay consecuencia? dos cosas. ¿Por qué está mal? Digo? En el corto plazo, esto implicaría una devaluación abrupta del tipo de cambio. O sea, hoy, como están dadas las cosas, si vos eliminás todas las restricciones, y acá todos coinciden, después algunos economistas quizá van a diferir en el nivel, a dónde puede ir, pero esto implicaría una devaluación abrupta del tipo de cambio oficial con todo lo que eso implica. Traslado a precios, impacto recesivo, debilitamiento del mercado interno, un efecto distorsivo en términos distributivos, o sea, que perjudica a los que tienen ingresos en pesos, a todos nosotros. Sí, entonces, una devaluación abrupta de la José. moneda es la consecuencia de esto. Sí, por ahí, retomando lo que dice Agustín, me parece que es un punto interesante el que él marca, porque si uno revisa las plataformas o las declaraciones públicas del candidato Daniel Scioli y del candidato Mauricio Macri y de los economistas que lo representan, hay efectivamente muchas coincidencias. Por ejemplo, los dos candidatos dicen que hay que bajar las retenciones a algunos cultivos, al maíz, al trigo, algunos dicen más, otros menos. Los dos dicen que hay que recortar o de algún modo bajar el impuesto a las ganancias para que tenga un impacto menor. Los dos prometen, tanto Scioli como Macri, construir el mismo número de viviendas. Los dos dicen 1 millón. Los dos dicen que no hay que volver a privatizar algunas empresas estatizadas. Digo, más allá de si cada uno le cree a Macri o le cree a Scioli, los dos en estos puntos están de acuerdo. Ahora, lo que dice Agustín me parece que es crucial, porque en esto no están de acuerdo. Este es un punto, el punto del tipo de cambio, que
que es el precio más importante de la economía, que me corrijan los economistas, pero el precio del dólar es el precio más importante de nuestra economía. El candidato Macri dice que hay que liberarlo y por lo tanto aceptar que el mercado lo fije libremente, lo que implica una devaluación abrupta, y en cambio Scioli o los economistas que lo rodean proponen correcciones, devaluaciones más administradas, mantener las restricciones, etcétera, etcétera. Detrás de esto se esconde toda una serie de consecuencias. No es lo mismo un dólar a 20 que un dólar a 10 o un dólar a 15. Esto tiene consecuencias sociales, económicas. Hacia adentro del poder económico no todos piensan igual. Hay algunos sectores dentro del poder económico que prefieren un dólar bajo, otros que prefieren un dólar alto. No es exactamente lo mismo. Los sectores más exportadores preferirán una devaluación abrupta. Los sectores que tienen que venderle del poder económico al mercado interno prefieren mantener el tipo de cambio. Me parece que esto que dice José es interesante, ¿no? Porque decimos, hay algunas coincidencias entre los candidatos. Más allá de materia de opinión y de esto que dice José, ¿le creo o no le creo? ¿Le crees más a uno, le crees más al otro? Es otra cosa. El tema es, concretamente, de lo que dicen, te estamos mostrando lo que están diciendo. Y están diciendo, los economistas de Scioli proponen un tipo de cambio más controlado, con determinadas consecuencias, y Macri dice, vamos a liberar el dólar con determinadas consecuencias. ¿Qué pensás, Tomás? ¿Cuáles son por ahí esas consecuencias? Yo digo que hay que tener cuidado con el mito del libre mercado y fundamentalmente en el sector cambiario, por dos cuestiones. Primero, porque en ningún lugar del mundo el tipo de cambio es fijado por la libre fuerza del mercado. Los bancos centrales intervienen activamente siempre. De hecho, eso es la acumulación de reservas. Los bancos centrales comprando dólares o vendiendo dólares para administrar el precio del dólar en la economía. Y segundo, está demostrado históricamente y empíricamente que la volatilidad del tipo de cambio, los movimientos abruptos del precio del dólar en una economía generan efectos nocivos para la producción y para la producción que se busca y se ha buscado incentivar a lo largo de estos últimos 13 años, que es la producción industrial, con sus limitaciones y con sus problemas, pero es la producción que más empleo genera y que mejores salarios ofrece a toda la economía, ¿no? Y en una economía, disculpa, te agrego algo a lo que dice Tomás, que es en una economía como la nuestra, donde vos tenés primero una formación de expectativas en relación al tipo de cambio muy sensible, y además donde tenés un mercado cambiario pequeño en términos relativos con comparación con el resto del mundo, esa volatilidad que él marca sería excesiva. Entonces la verdad que el daño a nivel económico sería muy fuerte. Que alguien hable de liberarlo a la fuerza del mercado y ahí, llama como la decía atención. incluso José, no todos los sectores productivos están interesados en lo mismo. Hay contradicciones entre algunos sectores netamente exportadores y otros sectores que son exportadores, pero que para exportar necesitan protección industrial. Entonces, la respuesta seguramente a todos los inconvenientes que hay en materia cambiaria, en materia de precios, no proviene por la desarticulación de los mecanismos de intervención que el Estado se vino dando a lo largo de los últimos años y recuperando después de haber sido desmontados en un proceso neoliberal de 30 años, sino que es precisar, mejorar todas esas herramientas de intervención para lograr objetivos como los que se vinieron persiguiendo. Te llevo a otro plano, el financiero, fondos buitre, por ejemplo. Vos hablabas al principio de por qué los mercados festejaron el otro día, el lunes, después de la elección de Cambiemos, que nadie esperaba, con esa reacción tan fuerte que subieron los precios de los bonos, subieron los precios de las acciones. Bueno, ¿qué pasa con los fondos buitre? Las declaraciones que hicieron desde el espacio de Cambiemos, Macri en su momento el año pasado, cuando empezó el conflicto, fue hay que ir, sentarse y pagar lo que el juez dice. Digamos, entonces, la idea que tienen es que hay que generar un acuerdo con los fondos buitre, pero donde lo ponen como prioridad. Yo creo que hay una diferencia. El propio Scioli, candidato, ha dicho ese tema hay que cerrarlo en algún momento. Pero, ¿cuál es la diferencia? Defendiendo el interés nacional, hay que llegar a alguna negociación montada sobre todos los pasos que Argentina fue ganando en los últimos tiempos, las adhesiones internacionales, etcétera, en defensa del interés nacional. No dice, no hay que cerrarlo nunca. Y del otro lado me parece que están dispuestos a ir, a aceptar lo que el juez exige sin ningún tipo de quita de capital. Y además, digamos, esto lo ha dicho explícitamente el propio Macri. Ahora, uno dice, ¿qué hay atrás de esto? Digo, ¿por qué? Scioli también dijo, para mí no es una prioridad eso. ¿Por qué es una prioridad para el sector de Cambiemos esto? Porque están pensando en un esquema de retorno al mercado financiero. O sea, hoy la economía argentina tiene una restricción externa, tiene un problema, acá lo abordamos muchas veces, de escasez de divisas. Ahora, vos tenés diferentes formas para hacerte esas divisas. Bueno, me parece que cuando ponen en el centro de escena el conflicto con los fondos buitre, ir y arreglar rápidamente, lo que están planteando es que hay que ir a buscar dólares financieros para enfrentar esta cuestión. ¿Eso qué implica? Alguna línea de crédito o asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional, muy probablemente, o el retorno fuerte, una vez arreglado y pagado y cerrado este conflicto, a los mercados internacionales. O sea, en resumen,
volver a un esquema de endeudamiento. Y esto concretamente además lo que quiere decir, para que lo entendamos, para que vayamos al fondo del tema, es porque, que le paguen a los fondos buitre, a mí que me bueno, está bien, que le paguen, que no le paguen, no importa. Lo que está en el Banco Central es nuestro, se pone en juego el país, se pone en juego la posibilidad de generar trabajo, se pone en juego la industria, como decía Tomás, pagarlo y no pagarle a los buitres. Implica eso, volver a endeudar a la Argentina a niveles que nos pueden volver a poner en el lugar de los picos de desocupación que tuvimos, en la destrucción total de la industria nacional. ¿Cómo lo ves, Buinieski? No, ahí veo una situación que se complementa con una de las propuestas también de Cambiemos, que es pobreza cero. Y eso está como deshistorizado en el sentido de cómo se logra, sin conflictos, ¿no? Hay como un discurso en el cual uno no sabe si pensar que pobreza cero es que quieren eliminar la pobreza o a la pobreza cero bola, ¿no? No le vamos a dar importancia, porque pobreza cero, ¿qué significa? 100% riqueza de toda la población. Es como un imaginario de una nueva sociedad sin conflictos, ¿no? En la que se puede pagar a los fondos buitre, se le puede sacar retenciones al campo, se puede endeudar al país, etcétera, y tampoco va a haber pobreza. Esa sociedad sin conflictos es como una gran fantasía, ¿no? Mira, y en eso que habla de cómo se tratan estas cosas, y decía sin retención, etcétera, fíjate, vamos a hacer un punteo más por algunas de las cuestiones que fueron declarando desde el espacio de Cambiemos. Vos lo citabas antes, José. Eliminación o reducción significativa de retenciones, dependiendo del tipo de cultivo. En algunos hablan de eliminar y en otros hablan de reducir significativamente. Eliminación de subsidios a la energía y al transporte, lo plantearon en su momento, y eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. En ningún momento se aclara la eliminación de todos esos impuestos, con qué se van a compensar. Entonces, o es una propuesta demagógica de tratar de satisfacer la necesidad de cada uno de los sectores que están exigiendo por su beneficio propio, o se esconde la idea, que me parece que muy probablemente, de reducir al Estado a su mínima expresión. Digamos, bajo la concepción del libre mercado, que antes aplicábamos, por ejemplo, al mercado cambiario, como explicaba Tomás, que ven en la interacción de la oferta y la demanda la solución a todo, se traslada a todos los planos y entonces se plantea la reducción del Estado. Hay que tener cuidado, porque cuando el Estado se retira de gran parte de los roles que está cumpliendo el último tiempo, vinculados sobre todo con lo redistributivo, etcétera, sabemos cuáles son las consecuencias. En estos esquemas ideológicos neoliberales, en algún momento, y sobre todo en la década del 90, nos querían hacer creer que había algo que se llamaba efecto derrame, y que era que la distribución del ingreso mejoraba solita en sí misma si nadie hacía nada por el crecimiento económico, y eso no ocurrió nunca. Y uno de los grandes temas que cambió con la intervención del Estado en el último tiempo es que puso a la distribución del ingreso en el centro de la escena. Y en este punto hay una cuestión que es importante, que es la siguiente. En esta reducción del tamaño del Estado y en estos recortes impositivos, si vos no planteás otra compensación, ¿cómo vas a atender toda esta cuestión? Sí. Y ahí se vincula con lo financiero, con la necesidad de atraer inversiones extranjeras y con un concepto abstracto, raro, extraño, que muchos economistas utilizan, que es el concepto del clima de negocios. Me parece que en el esquema que se está pensando desde este sector de la oposición, están pensando en la necesidad de atraer y generar clima de negocios para atraer inversiones, para atraer fondos financieros, y que atrás de eso lo que está escondido, no lo dicen explícitamente porque los asesores de imagen no se lo permitirán, es política de ajuste. Ahí, Pablo, ese clima de negocios es interesante, perdón José, ya te lo paso, pero por política de ajuste. Digo, lo que me parece interesante de esto, justamente, este clima de negocios, es que lo que yo creo que probablemente entre los muchos votantes que tiene Cambiemos y que ha tenido Mauricio Macri, no les debe interesar en lo más mínimo el clima de negocio, ni probablemente ni tengan que ver con eso, ni sepan, les interesa tener su trabajo, tener su casa, poder educar a sus hijos, y creo que no termina de explicitarse, digamos, qué es lo que hay atrás de esto. No solo eso, una cosita y le doy el pie a José, no solo eso, esa búsqueda de ese clima de negocios, no solo no les interesa directamente, va en contra de los intereses de la mayoría. Va en contra de los intereses. Sí, no, yo lo que quería plantear, articulando con esto que están diciendo, es, en primer lugar, hasta qué punto esta idea de que estamos ante dos propuestas económicas diferentes quedó claro a lo largo de la campaña. Yo no sé si quedó tan claro a lo largo de la campaña, me parece que ahí habrá un trabajo para hacer. Yo no estoy tan seguro, en parte porque, como yo decía hace un rato, algunas propuestas coinciden, porque los economistas de Scioli y el mismo Scioli proponen bajar el impuesto a las ganancias, proponen recortar retenciones o revisar retenciones, proponen construir vivienda. O sea, hay ahí una serie de coincidencias que por ahí hacen que esto no esté tan claro. Y por el otro lado, porque hay algo
que es transversal. Sí, porque además también Macri al final de la campaña empezó a decir Macri que dio un sí giro a todo lo que estatista. había dicho que no, digamos. Macri dio un giro estatista, y este giro estatista evidentemente fue convincente para un sector importante de la población, porque si nadie le hubiera creído a Macri cuando Macri dijo no voy a reprivatizar YPF, no voy a reprivatizar el sistema de seguridad social, o no voy a reprivatizar, no le hubieran votado, digamos. Sí. Entonces, y ahí hay algo que es transversal, y era lo que yo quería ir a los diferentes candidatos, que es una idea muy, uno diría, posmoderna, que es que se puede obtener todos los beneficios sin pagar a cambio ningún costo. Es como la Coca-Cola sin azúcar, digamos. Podés disfrutar de la gaseosa sin engordar. Vos podés, ahora mis hijos comen unos caramelos que te protegen de las caries, digamos. Puedes comer caramelos y no te pasa nada en los dientes. Esto es algo que es ilusorio, digamos, ¿no? Es ilusorio porque cuando vos en una democracia estás tomando una decisión, siempre generás ganadores y perdedores. Cualquier decisión de gobierno genera ganadores y perdedores. Esta decisión genera este cuadro de ganadores y perdedores, lo decíamos recién con el tipo de cambio, y esta otra decisión genera este otro. En la campaña pareciera como si muchas de las decisiones y de las propuestas que se agitan y circulan no generaran esto. Y eso me parece que es algo que hay que tratar de entender. Y lo que es difícil de discernir a veces es entre estos ganadores y perdedores, ¿dónde te ubicás vos a la hora de votar? Si pensás que estás entre los ganadores y en definitiva vas a quedar en el bando de los perdedores. Y una cosa que me parece que entre esto que José dice, que los dos dicen, los dos modelos o los dos candidatos dicen cosas parecidas en muchas y no se terminan de diferenciar, hay algo que está ignorado en la mayoría de los discursos presidenciales, que fue la crisis internacional, que es un tema que nosotros abordamos un montón acá en Economía sin Corbata, y que no puede quedar soslayada en cualquier proyecto de gobierno que sea el que gane el 22 de noviembre. Hay una crisis internacional y cómo el resto de los países del mundo enfrentaron esa crisis internacional. El caso de Grecia, el caso de Brasil, que está aplicando un ajuste que lo lleva a una recesión y por decisión propia, privilegiando cierta configuración, ciertos ejes de política macroeconómica que le llevan a una recesión. Entonces digo, es imposible soslayar a la hora de diseñar políticas de acá en adelante la crisis internacional que atraviesa el mundo y que cada vez se pega con más fuerza sobre los países en desarrollo. Y una cosita sobre y ahí esto, nos vamos, perdón, porque sí, para cerrar, la crisis internacional, que es una realidad y que además se va complejizando de acá en adelante, hoy está siendo enfrentada con una estrategia de fortalecimiento del mercado interno. O sea, el sector público, la política fiscal, está jugando un rol muy activo para sostener la demanda a través del consumo. Todas las políticas que acabamos de enunciar, de propuestas del Frente Cambiemos, vinculadas con el ajuste fiscal, vinculadas con la devaluación del tipo de cambio y todo lo que venimos diciendo, el endeudamiento, son políticas de debilitamiento del mercado interno. Entonces, indefectiblemente tendrá un impacto negativo sobre la actividad económica. Y para cerrar te sumo una más, que es la apertura indiscriminada de los mercados. Bajo la lógica y la concepción ideológica de los economistas que rodean a ese sector, el candidato Macri, la idea de la apertura indiscriminada de los mercados externos está porque además lo asumen como una forma de disciplinar precios internos. Entonces, si vos abrís de manera indiscriminada los mercados, afectás a la industria nacional. En conclusión, si vos generás, para cerrar esto, apertura indiscriminada de mercados, acuerdo con los fondos buitre, digamos, y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ajuste fiscal y devaluación de la moneda, todo eso tiene un impacto negativo sobre la industria argentina, sobre la industria nacional. En el momento en que vos tenés que avanzar hacia el desarrollo y apostar a la industria y profundizar la industrialización y generar políticas para complementar lo que venís haciendo, estimulando la demanda, desde ese lado, todas estas propuestas que hacen desde ese sector van en contra de la industria nacional. Y que es concreto, por poner una industria testigo, lo hemos mencionado acá en el programa más de una vez, la industria del juguete. Si vos sos un pequeño fabricante de juguete, mañana le abren la puerta a China, empieza a entrar los juguetes chinos, vos vas a tener que cerrar. Si vos trabajás en una fábrica de juguete, mañana entran los juguetes chinos, la fábrica va a cerrar, vos te quedás sin laburo. Bueno, es concreto, digamos, no es un discurso abstracto. Es concreto, es y muy esa concreto. vuelta que estamos dando me parece interesante porque a veces queda como que me gusta o no me gustan ciertas cosas, entonces quiero cambiar porque no estoy conforme con, no sé, algún impuesto o alguna cosa, pero tenés que ser consciente de lo que implica esto otro, ¿no? Exactamente. Y vamos a hablar un poco ahora, a partir del próximo bloque, del mercado internacional. Nos vamos a meter concretamente con China y con Rusia, y va a estar con nosotros aquí en el estudio para ser entrevistado Carlos Bianco, secretario, lo quiero leer para no equivocarme, de Relaciones Económicas Internacionales. Carlos Bianco acá con nosotros, vamos a hablar de China y de Rusia en el próximo bloque Economía sin Corbata en la televisión pública. No te vayas. Afloja ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea hacia